Bienvenidos a un episodio más de Uspáxico. Estoy aquí con un buen amigo, mi amigo local de Tenancingo, en México, mi amigo Abel. Y pues bienvenido, Abel, a Uspáxico. Gracias, Mateo. Gracias por la invitación. Claro que sí. Y bueno, yo te mencioné en el primer episodio, que por cierto no te he preguntado si lo has oído o no, pero te mencioné porque estaba hablando de mi no sé, el gusto por hacer un podcast, ¿no? Y la experiencia que tengo en eso y lo que he hecho. Y pues mencioné que hace unos años, pues fíjate que creo que fue el 2018 o 19, por ahí, en esos tiempos. Ya pasaron unos años, pero hicimos un podcast juntos, tú y yo, que duró 5 episodios y ya dijimos, esto es muy difícil. Pero bueno, fue una buena aventura, ¿no? Un buen intento. Sí, fue Que bueno. duró. Estuvo divertido. Bueno, pues, pues yo te conocí hace ya 15 años, ¿no? O 16 casi años. Entonces, sí ha sido parte de mi historia, digamos, el último tercio de mi vida. He estado hablando con otros que me conocieron desde niño, desde bebé, mi mamá y otros así, pero me encanta ya empezar a introducir al podcast gente que está en mi vida ahora muy, muy de cerca, y tú eres una persona que somos amigos, tenemos muchos contextos donde nuestros caminos han coincidido. Nos conocimos en la comunidad cristiana, a una iglesia aquí en Tenancingo. Lina y yo llegamos con los niños en el 2008, y en ese tiempo pues empezamos a trabajar de lleno ahí, y tú también estabas uh, involucrado, eras activo ahí. Uh, y pues ya no estamos yendo ahí ahora, pero tenemos esa historia compartida durante los primeros años, ¿verdad? Que nos conocimos. Uh, y tú, pues, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no en unos cuantos minutos nos cuentas de tu vida? ¿Dónde naciste y cómo llegaste a ser la persona que eres hoy no, perdón, esa es más pregunta de procesos internos, pero quizá la historia narrativa de tu vida, como la quieras contar en varios minutos. Pues bueno, mi nombre es Abel Pichardo, yo soy mexicano, amigo mexicano de Matthew. Pues yo soy de aquí, de Tenancingo, ¿verdad? Mis papás y mi mamá, pues mayormente toda mi vida vivieron aquí. Mi mamá no es de aquí, pero mi papá sí. Entonces aquí vino a aterrizar mi mamá y acá pues nací, mi familia, crecimos, ¿no? Entonces pues básicamente yo soy, híjole, ni sé ni por dónde empezar, ¿no? Pero bueno, eso es como parte de mi historia. Pues yo creo que crecí en una familia típica, tradicional, mexicana, ¿verdad? Con ciertos valores, ciertos arraigos Uh-huh. tradicionalistas, ¿verdad? En cuanto a moral, en cuanto a religiosidad incluso, ¿no? A pesar de que muy pronto mi familia se convirtió cristiana, Uh-huh. pues seguía como el estándar de la religión, de observar la religión como algo importante, ¿no? Yo creo que eso fue crucial, incluso me marcó en algún sentido, incluso no tan positivo, yo diría, pero pues pronto estuve involucrado con temas de cristianismo y de la religión, y bueno, pues no fue hasta los años, hasta mis, que serán como 18 años, que yo tomé una decisión de seguir verdaderamente como discípulo de Jesús, ¿verdad? Uh-huh. Y, y, y no fue hasta ahí donde comencé a verdaderamente como ser muy intencional o entregado a ese propósito, a esa conversión, ¿no? Porque Uh-huh. antes iba y venía, ¿no? Con mis Yeah. papás muy temprano, pero fue hasta ahí. Pues yo, híjole, he tenido un tránsito medio descalabrado, no sé cómo decir, medio raro, ¿verdad? He estudiado como muchas cosas que en un principio me interesaban y después iba yo abandonando, ¿no? Una parte de mí no estaba completa en sentir mi vocación, en sentirme completo, y, Sí.
Y, por ejemplo, estudié mecánica, estudié música, estudié ingeniería, estudié seminario, ¿verdad? La teología, soy muy aficionada todavía a la filosofía, no sé, me gustan un montón de cosas, ¿no? Entonces, eso ha sido, yo creo que ha sido un balcón, pero también un sótano que ha permitido o que no me ha permitido como tener una vocación más definida más pronto en mi vida y estar como Ok. quizá a veces me siento algo atrasado en ciertas cosas, ¿no? Pero la verdad también me ha permitido explorar un abanico grande de experiencias y de circunstancias en la vida que siento que me hace como, pues justo eso, tener algo, por lo menos algo de experiencia en varias cosas Ujú. que de cuerpo completo, ¿verdad? Entiendo, no solamente como, sí, sí he escuchado, sí sé Ya. algo de eso, ¿no? Entonces, para mí ha sido contrastante eso en mi vida. Ujú. Este, pues actualmente estoy casado con bueno, tengo dos hijos, estoy casado con mi esposa Denise, muchos seguramente la conocen. Llevamos, yo creo más o menos el tiempo que llevamos de conocernos, Mateo, ¿no? Que estoy casado Sí, con ella sí, sí. y algo así, y llevamos, pues eso, ¿no? 16 años de casados y tenemos dos gemelos, o sea, una pareja de gemelos, ¿verdad? Niño y niña, Isabela y Nicolás, Sí. de 9 años ya. Y bueno, pues vivimos acá en Tenancingo, están en quinto de primaria, no es cierto, en cuarto de primaria. Y Estás pensando para adelante, ¿verdad? estoy pensando en lo que viene. Ujú. Ajá, están en cuarto de primaria y pues estamos muy, muy bien. Yo diría a grandes rasgos, Mateo, son muchos episodios que me gustaría mencionar, pero la verdad, Ujú. con 2 minutos o 3 minutos que creo que ya me pasé, no sé cómo No, hacerlo. no sé. ¿Ah? Sí, pues gracias, gracias por ese resumen. Ah, sí, mencionaste varias cosas, pero algo que diría de ti, Abel, en general, ah, siento que en ti veo aquí localmente un amigo que para mí eres una persona que considero inteligente y que ah, para mí hay un buen estímulo intelectual en mi interacción contigo y puede ser en muchos niveles, ¿no? Entonces aprecio, no sé, tu aprecio por la consejería y cómo te informas y te educas académicamente en eso, la filosofía, ideas. Me has recomendado cuántos libros, he leído pocos de esos, pero simplemente en las conversaciones que tenemos hay profundidad. Siento que podemos conectar y yo a veces ni siento que hasta me pierdo porque tienes una capacidad así que a veces digo, no, no, le sigo más o menos, pero entonces me ha gustado tener eso en ti localmente de una manera divertida. Tú hace unos años, no sé cómo estuvo, pero creo que mencionaste que jugabas al ajedrez y que jugabas en Mm. línea. Híjole, cambió mi vida. En Ay, parte, ay, ay. en parte para bien, pero en parte, hijo, se ha vuelto algo que a veces tengo que monitorear y controlar porque se vuelve para mí un vicio. Es algo, me he dado cuenta cuánto me encanta el juego y requiere capacidad lógica, creatividad, no sé, visión, tantas cosas, ¿no? Vamos a hablar unos minutos del ajedrez. A ver, dime qué te gusta a ti del ajedrez. Encantado. Oh, sí, Mateo, pues nuestro mero mole, ¿no? No, el ajedrez a mí me cautivó. Bueno, mi papá me enseñó muy temprano el ajedrez, como a los 6 años. Yo me acuerdo Mm, que no sabía gran cosa, pero me enseñó cómo se mueve cada pieza ok. y eso fue todo, ¿no? Pero no, pero de ahí jugaba esporádicamente con mis hermanos. De hecho, mi hermano Nahum Ujú. en la primaria comenzó a jugar ajedrez más competitivo, o sea, a ese Ah, nivel, y yo nada más era como espectador, ya. y luego lo vi que salía en el periódico, que ganó algunas cositas y así, y digo, interesante. Ajá. Pero no fue hasta la secundaria con amigos que empecé a jugar ajedrez,
y me empezaban a ganar muy fuerte, ¿no? Entonces, Ujú, pues, como que me enganché con el juego, con ujú, las maneras en las que, como tú dijiste, la creatividad, la diversidad, ujú. incluso lo agresivo que puede ser el juego, ¿no? Sí. Como que me enganchó, yo creo que me captó una parte de mí que pues ha crecido con mucha, pues sí, en mi propia historia, con mucha agresividad y como Ujú, bullying hacia mí. Y ujú, entonces como que la agresividad del ajedrez me capturó en una forma quizá más políticamente correcta, ¿no? Y jugar ajedrez y ser muy agresivo en eso ujú. también Qué me ha interesante. llamado la atención, ¿no? Pero Ajá. empecé, sí, así jugando y después empecé a crecer en eso y empecé a Ujú, notar que empezaba a ganarle, me acuerdo que una vez le gané a un muchacho de la secundaria que había ido a un, no sé qué era, un campeonato, no sé si, no sé qué era, no me acuerdo, pero en Cuba y ujú, había hecho un buen papel y yo jugué contra él en un torneo interno de la escuela y lo vencí y dije, ah, bueno, esto se puede ujú, poner interesante, ¿no? Entonces ahí como que desde ahí no me desenganché. ujú, En la universidad lo dejé bastante, ya dejé de jugar. ujú, Y no, de hecho no fue hasta que nos conocimos, Mateo, mm, que como que yo también retomé el ok, ajedrez un ok. poco, ¿no? O sea, realmente me habría encantado ser quizá más diligente Ujú, y ujú, entonces tener un nivel mucho más avanzado, sí. pero la verdad es que no era como parte de... Yo en aquellos tiempos me sentía muy solo. O Ujú, sea, jugaba ajedrez y mucha gente, muy poca gente en mi círculo, en mi alrededor lo jugaba, ya. ¿no? Entonces, pues, no fue como que pude invertir demasiado en eso, ¿no? Mm, ujú. Entonces, sí, Todavía una de mis metas en la vida es ganarte una partida. Quizá algún día. Am, un día. sí, sí, pues ¿No he perdido alguna contigo? Yo supondría que he perdido alguna, quizá, ¿no? no creo. A lo mejor a lo mejor te puse en apuros o estuvimos cerca, pero no así de. Creo que no. Creo que no. A lo mejor por tiempo perdí. No, no sé. Ah, de esas de que te hubiera ganado, pero mira el reloj. No, pues también algo que hemos compartido, de alguna manera ha sido la música. Tú tocas la guitarra, también cantas, y cuando te conocí en la iglesia ya habías ido a clases y te veía tocar la guitarra y tus requinteos y todo eso, ¿no? Con la alabanza en la iglesia y todo, ah, yo no me siento así bueno como tú en la guitarra. Sé tocar acordes, sé guiar, pero pues así de lo fino, no, sí, no me siento que me falta por ahí, pero me gusta que podemos tocar y pues creo que nos tocó algunas veces estar juntos, ¿no? Y Ujú, ujú. tocando y todo. Ah, y de repente todavía a veces pones videos, ¿no? Tocando, ¿no? Ya tiene un tiempo que no lo he Ya visto. tiene mucho. Ujú, sí, sí, sí. Sí. Am, pues algo más que hemos, donde se han cruzado nuestros caminos, ha sido con el proyecto Crisol. El proyecto Crisol es una organización de trabajo para hombres y mujeres. Ah, hay, hay muchas cosas, pero una cosa muy, muy ancla, muy principal de este ministerio son los fines de semana que se hacen, ah, y son fines de semana intensos, pero donde se crean experiencias de, de gracia y verdad radicales, ¿no? Así es como lo promocionan. Yo fui pues, en abril del 2015 y tú fuiste el año siguiente, creo, en abril del 16. Entonces llevamos por lo menos 8 años caminando con esto de alguna manera. Ah, Así a grandes rasgos, ¿qué dirías de Crisol? Dime algo, ¿cómo es para ti Crisol? Híjole, Crisol me parece que justo ahora que estás haciendo como ciertos, has ido levantando ciertas como banderitas sobre ciertos intereses que hemos compartido, la Ujú, guitarra, la música, el ajedrez, pues sí, como quizá nuestras conversaciones,
mis aficiones, a la filosofía y a otras muchas cosas, ¿no? A la sociología, antropología, un resto de cosas me llaman la atención, ¿no? Pero yo creo que todo eso, Mateo, ha sido para mí han sido mecanismos de protección, cómo afronto la vida, de las cosas que me ha agarrado para darme algo de valor y sentido, cuando he sentido que no lo tengo por años, ¿no? Y quizá sería otro tipo de podcast en donde hablamos de quizá trauma y dolores que he pasado y que me han hecho ser quien soy, por eso lo menciono, ¿no? Pero Claro, todas esas cosas han sido como cosas buenas, pero cosas que traen de trasfondo sí. ciertas dificultades que yo he enfrentado, incluso volverme cristiano, lo meto en el tema de mis necesidades por tener una identidad completa que no tenía. Ujú, Entonces, cuando hablas de Crisol, cuando mencionas Crisol, para mí Crisol ha sido en mi propio transitar cristiano, para mí, mi experiencia, ¿verdad? Quién sabe la de los demás que puedan ver, mi experiencia con el cristianismo es que y bueno, Michael Hendricks le hace justicia a lo que voy a decir en su libro de La otra mitad de la iglesia, o The Other Half of Church, ujú, ¿no? Que dice que el cristianismo típico, tradicional, vive en el hemisferio izquierdo de mm, nuestra humanidad. sí. Y para mí así, de verdad, eso le hace justicia a mi sensación, ¿no? Como Ujú, para mí ese cristianismo antes de quizá de Crisol era como de tengo que saber, entender, conocer, y mientras más conozca y sepa, mejor cristiano puedo llegar a aspirar o ser, ujú, ¿no? Entonces, y eso nunca se cumplió en mi vida, ¿no? Me metí en seminarios, estudié todo lo que pude, leí todo lo que pude, muy diligente como a veces suelo ser a nivel obsesivo a veces, ¿no? Entonces, mm, y no me hacía mejor cristiano. Y todo esto para decir que Crisol para mí ha sido el lugar donde toda esa fe de hemisferio izquierdo, esa fe que vive en las ideas, que vive en la comprensión de Jesús y de sus doctrinas, toda esa teología, encuentra el lado práctico, mm, ¿verdad? Para mí Crisol ha sido esto, sí. la unión de una fe que habita en mi cabeza, en mis ideas y que no se transmite a mis actos muchas veces, Ujú, sufriendo como joven adolescente muchas de las dificultades que todos experimentamos seguramente. mm, Y en general, como en mi travesía, Crisol es el lugar donde mi fe y la vida se juntan, ¿verdad? ujú, Una vida más experiencial, ¿no? mm, Más vívida. sí. Y yo creo que eso salvó mi fe, Mateo. La verdad, Ujú, honestamente, estaba en un lugar donde decía, no, yo no puedo creer en una fe que no me provee una experiencia muy profunda de lo que es esa fe. Y sí. cuando dije, pues, dije, esto es lo que había estado buscando, una fe que se integre en la vida real y no solamente vive en estas ideas, ¿no? Ujú, Entonces, no sé si es demasiado largo, ¿no? mm, Pero Crisol, si lo resumo en una frase, es donde se junta la vida real, biológica que Dios diseñó y la fe que también Él nos ha dado, ¿no? ujú, ujú, sí. Sí, de acuerdo totalmente con eso. Algunos en conversaciones sale el tema de que pues, Crisol no es una iglesia, pero a veces es una de las manifestaciones más sanas de una iglesia, aún siendo imperfecto como lo es Crisol. Lo que sí aporta es tan, ah, no sé, sincero, auténtico, y sí, trae a la luz cosas que a veces solemos Ujú. de poner a un lado, ¿no? Las escondemos, las reprimimos. Sí, Ajá, sí. sí, En cuanto a eso, ¿puedo decir dale, algo? sí, Creo que lo dices bien, Crisol nunca ha pretendido ser una iglesia, pero me parece, hoy otra vez desde esta experiencia particular mía, cuando escuchamos la oración de Juan 17 de ujú, Jesús, ¿verdad? sí, Que sean uno, ¿verdad? Que el mundo crea y esta oración con los discípulos, me ujú, parece que Crisol es un gran intento, muy materializado por que sean uno, ¿verdad? Que ujú, hombres y mujeres sean uno, ¿verdad? Yo sé que esto puede idealizarse y romantizarse porque siempre hay conflictos y dificultades, pero, claro, pero yo creo que es uno de los más grandes intentos que yo he presenciado, ujú, ¿verdad? De comunidades de fe, comunidades cristianas intentando
verdaderamente hacer eso desde una experiencia y desde herramientas más aplicables y aterrizables. Como dice Dallas Willard, ¿no? En un sermón siempre, domingos escuchas mayormente cosas como tienes que hacer esto, esto, aquello, pero jamás dicen, muy pocas veces dicen cómo se hace, ¿verdad? Cómo volteo la mejilla. Dice, nunca he visto un seminario Ujú. que te den una licenciatura en cómo voltearla, poner la otra mejilla, ¿verdad? O hacer algo así, ¿no? Entonces, Sí. me parece que Solín lo intenta de Ujú. muchas formas, Mm. ¿verdad? Sí. Sí, qué buena. Ese Dallas Willard, ¿no? Siempre saliendo con cosas buenas. Este, sí. Digo, en cada episodio he estado teniendo una sección donde hago preguntas rápidas. Entonces te voy a hacer varias preguntas. No las pienses mucho y solamente a ver qué respondes. Algunas sí son de pensar un poquito más, pero no, tampoco es mucho, ¿va? Ok, Va, va, va. listo. A ver, primera pregunta. ¿Tu fruta favorita? Naranja, En otra vida yo sería o haría. ajedrecista o músico, Pero si ya lo eres, está bien, está bien. Am, pero pe- full time como profesional, ya, ya, ya. ¿Perros o gatos? perros. ¿Qué harías con 10 millones de dólares? Pondría un centro de recuperación y de sanidad integral, ¿verdad? Donde Ujú, la gente viene y tiene atención integral en todas las necesidades, o en la mayoría de necesidades que necesita para recuperarse de algo, de trauma, ujú, especialmente de salud mental, que tiene muchos componentes fisiológicos, ¿verdad? ujú. Ok. ¿Dulce o salado? Salado, Sabía, esa sí la todo sabía. el día, todo el día. Un personaje histórico favorito tuyo, La verdad no soy tan bueno aunque no sea el con la máximo. historia, no, pero yo creo que me viene a la mente revolucionarios que han entregado su vida por ciertas causas. Ujú, No sé cómo lo hacen, no sé cómo ujú. pueden hacer cosas así, no sé, Juana de Arco o algo así, ¿sabes? Ya, ok, Ujú. gracias. ¿Café, té u otro? Café. Si pudiera entrevistar a alguien, ¿a quién entrevistarías? Híjole, entrevistaría yo creo a Pablo, a Ok, Pablo de la Biblia. ok. Ah, ¿Coca o Pepsi? Híjole, ninguno. No, Matemáticas, no, matemáticas es azul o rojo. es rojo. ¿Qué lugar quieres visitar? Uf, un montón. Ah, Holanda, no sé. Ok. Ah, ¿Playa o montaña? Híjole, montaña. Ah, ¿Serie de Netflix favorita? O una, aunque no sea Netflix. Es- Sigo enganchado con la primera serie que vi en mi vida, Lost. No, me gustó mucho. Ujú. Ok. Muy divertida. ¿Película favorita? Qué difícil. Volver al futuro. Ok. ¿Invierno o verano? Invierno. ¿Un libro reciente que hayas leído? Este, La vida secreta del cerebro. ¿Quién escribió esa? ¿Te Se acuerdas? llama Lisan Feldman Barrett. Ok. Si Dale, pudieras, dale. si pudieras llamar a alguien ahora mismo y decirle te amo, ¿a quién llamarías? A mi papá. Mm, Gracias. ¿Estás ahora en Tenancingo? ¿Tienes tu esposa Denise, tus hijos, Nikki, Isabela? ¿Y qué es lo que más te gusta de lo que haces ahora? ¿Qué estás haciendo?
que dedicas tu tiempo? Aparte de ir a retiros de crisol y jugar al ajedrez. Jugar ajedrez. Sí, bueno, ahora mismo, como incluso como ya había mencionado, no todas esas intereses que he tenido han sido unas herramientas que me han permitido adaptarme en diferentes etapas de mi vida. Ujú. Yo creo que finalmente, que serán hace, yo diría de unos, pues incluso antes de Crisol, ¿verdad? Estoy más o menos a que 7 años, 8 años de haber ido a Crisol, no recuerdo bien. Ajá. Sí, ajá, Sí, como 8 años, 8, ¿no? casi 8. Y, y antes de eso, ¿verdad? Yo diría como unos 10 años atrás comenzaba a definirse mucho mejor cuál era mi vocación, ¿verdad? Y, y bueno, he estado transitando desde muchas plataformas, ¿verdad? Pues algunos han de saber, yo, digamos, mi primera formación es como ingeniero en, en mecatrónica, ¿verdad? Y la verdad solamente medio intenté practicarlo un año de mi vida, después por muchas dificultades en nuestros inicios como matrimonio, pues creo que tomé la decisión de dejarlo porque era muy demandante y los trabajos no estaban cerca y bueno, muchos factores que al final tomo la decisión de salir, ¿no? Entonces, además, no, del todo no, aunque siempre he sido bueno con cosas mecánicas y tecnológicas y números, no me llenó, no me gustó, algo faltaba, ¿no? Yo siempre he estado más desde la iglesia, más orientado como al servicio, como hacer algo por las personas, siempre desde la iglesia. Me acuerdo que yo tenía 19 años y llegó una pareja en sus 30, yo creo sus 35 alrededor, y me buscaron para unos consejos de relaciones, de su matrimonio, y dije, yo qué voy a poder decir sobre eso, ¿no? Ya. Ahora mismo, si ni casado estaba a los 19, yo me casé hasta los 26 años, ¿no? Entonces, no sé, siempre, y con esto solo ejemplifico como esa rara química o confianza que puedo a veces yo creo que no, inspirar en las personas para poder hablar conmigo sobre algo, ¿no? Y desde ahí he estado como practicando como informalmente o la consejería hasta que decidí como ir perfilándome mejor, ¿no? Yo creo, y todavía sigo en ese proceso, he recibido mucho entrenamiento sobre terapia, ¿verdad? He hecho buenos programas de estudio sobre cómo hacer, cómo guiar procesos terapéuticos a personas y es mayormente en lo que he estado involucrado. Um, Sigo formándome, actualmente comencé en un programa de posgrado en social work o trabajo social, pero Sí. está más orientado al trabajo clínico con Ok. clientes y como consultantes, ¿verdad? Entonces, estoy trabajando ahora mismo bajo la cobertura de Rally Point Counseling, que está basado en Chicago. Ok. Y bueno, allá en la zona de Chicago, entonces con ellos tengo un contrato donde yo veo clientes de la empresa y verdad, entonces así está la cosa, sigo en esos procesos y yo creo que esa es como mi vocación, Mateo. Creo que al final la encontré, no después de tantos años, por lo menos las primeras 2, 3 décadas de mi vida no estaba tan definido y estaba brincando de un lado a otro. Con muchas cosas que sí me interesan, ¿verdad? Que sí me veo haciendo, pudiendo hacer, pero esto me llena mejor, Sí. me llena más, ¿no? Entonces ahí he estado, como que ahí estoy a grandes Sí. rasgos, Sí, sí, ¿verdad? sí. Moviendo. Escuchándote de hablar de que las primeras décadas no te hallaste y que ya al fin, en esto todo último que dices, no he leído el libro, pero Richard Rohr escribió acerca las dos, ¿cómo se llama? Las dos, ay, no sé el título, pero hablando de las dos mitades de la vida, ¿no? Ujú. Y no sé si ya te sientes que estás del otro lado todavía, estás joven todavía. Ya estás en la misma década que yo, aunque no por mucho. Yo en agosto ya me voy a los 50, pero ah, Sí, mano. por ahora, pues entonces creo que lo podemos dejar así. Yo te agradezco que te hayas hecho un espacio para
para estar aquí, dialogar. Me da gusto compartirte con mi mundo y que la gente que esté viendo. Agradezco tu amistad, te quiero, Abel, y gracias por tu vida. Gracias. Gracias, Mateo. Gracias, Mateo, es recíproco. Gracias por pensar en mí para tu podcast.